Romanticismo inglés. Hablar de romanticismo implica hablar de un periodo que va aproximadamente de 1790 a 1830. La palabra ha sido usada por los historiadores del arte y de las ideas para designar un movimiento que luego de una prolongada gestación se manifestó en algunas regiones de Europa: Inglaterra, Alemania, luego pasa a Francia, América y España, al filo del año 1800. Como puntos de referencia se toma en general la Revolución Francesa, ideas políticas con las que la primera generación de románticos coincidió. Recordemos que las banderas de la Revolución Francesa fueron igualdad, fraternidad y libertad. Bueno, una de ellas va a ser una de las banderas que el romanticismo, en todos los lugares donde tuvo lugar esta expresión artística muy amplia, se dio. Sobre todo la idea de libertad vinculada a la creación artística. En Francia el romanticismo estuvo vinculado a ciertas ideas de Rousseau que tienen que ver justamente con la confesión y la visión que Rousseau tiene acerca de la naturaleza. En general podemos decir que el romanticismo es una expresión que rechaza las ideas neoclásicas, sobre todo aquellas que tienen que ver con la preceptiva clásica, la idea de belleza para los clásicos, vinculada a las ideas aristotélicas del justo medio, de la armonía, de la mesura, y sobre todo con aquellas reglas que Boileau en Francia había establecido como normas a seguir fundamentales que debían guiar al artista. Eran unas formas un tanto mecanizadas que regulaban la actividad creadora del artista. Esto dio como resultado una poesía artificial, mientras que los románticos estaban justamente impulsando una renovación literaria. En cuanto a la palabra romanticismo, romántico, es interesante destacar las acepciones que tuvo. La palabra como adjetivo romantique, romántico o romántica, figura desde el siglo XVIII en el vocabulario francés con el valor o el significado de novelesco. Esta palabra fue tomada del inglés romantique. Más tarde, Turner, un pintor, va a utilizar esta palabra romántico aplicada a la naturaleza o a un paisaje. Va justamente señalar el paisaje aéreo y romántico de las nubes. Un año después, Rousseau va a aceptar este uso, esta vinculación de la palabra romántico adosada a la idea del paisaje. Justamente él, en uno de sus ensueños, va a escribir: las riberas del lago de Viena son más salvajes y románticas que las del lago de Ginebra. Y allí aparece este término romántico. A partir de 1785, los términos romanesque, con la idea de novelesco, y romantique, con la idea de romántico, se van a diferenciar. El primero, romanesque o novelesco, se va a aplicar justamente a aquellas creaciones que tienen como elemento principal las aventuras y los caracteres, mientras que el segundo,
romántico, romantic, tiene que ver con los paisajes y los estados anímicos. Esto es interesante tener en cuenta porque la palabra romanesque que va a estar vinculada a novelesco, plantea el surgimiento de un nuevo género literario que se va a terminar de definir durante el siglo XIX, fundamentalmente con el realismo. En cuanto a romanticismo inglés, que es lo que nos atañe en esta cursada, hay que señalar que como primer rasgo fue un periodo en el que los intelectuales y los pensadores que participaron de este fenómeno tenían un total desconocimiento eh, de romanticismo como revolución literaria. En Francia sí, sobre todo fue Víctor Hugo quien planteó esta renovación literaria como una prédica revolucionaria. En el prefacio a su obra, Cranwell ahí va a establecer esta prédica que busca una nueva aptitud poética que va en contra de las reglas establecidas por el neoclasicismo. Y lo plantea como una lucha contra esta preceptiva y esta concepción del poeta y de la actividad creadora. Si bien estos intelectuales no tenían como meta una revolución literaria, sí los reunía en Inglaterra un objetivo común: rechazo por el neoclasicismo, rechazo por la poesía artificial y al mismo tiempo, además de ese objetivo común, pensaron más que en una revolución, en una restauración de la creación artística. Y esa restauración tuvo que ver con el pasado, con la tradición de Shakespeare y la de Milton. Esta restauración del pasado se suponía que llevaría a una nueva sensibilidad y conduciría a nuevos objetivos. Justamente, Wordsworth, en sus baladas líricas, en el prefacio de 1800, en una acta de fundación del movimiento, va a señalar que uno de los propósitos es innovar en materia del lenguaje, y esa innovación tenía que ver con las raíces literarias del idioma inglés. Y esas raíces literarias, Wordsworth la vincula a Shakespeare. ¿Por qué entroncar en Shakespeare? Porque reconocen que Shakespeare, a través de los versos sencillos, permitía integrar la sencillez coloquial con una intensa expresividad afectiva y además crear toda una atmósfera de honda sugestión. La palabra sugestión también es clave para el romanticismo. Además, el romanticismo en Inglaterra va a constituir en una búsqueda sistemática de esos paradigmas vinculados a ese pasado creativo. Coleridge, en su biografía literaria, donde él hace una exposición doctrinaria, señala que lo que se busca es hallar los síntomas específicos de una aptitud poética nueva. A su vez, hay que tener en cuenta que pensaban que esta búsqueda
del paradigma pasado, era un paradigma que había sido un largo proceso en la poesía inglesa y que en ese proceso se había ido perfeccionando el verso a través de la sintaxis, a través del vocabulario, a través de las estructuras rítmicas y que iban permitiendo esto que se expresa en su clímax, en su auge, justamente en el verso de Shakespeare. Este proceso habría tenido su origen en la llamada poesía popular, las canciones, los himnos, las baladas, y llegarían al verso blanco de Shakespeare en una especie de lírica metafísica y hasta cierto punto vinculada a Dante y a Milton, dos poetas ingleses. Ese verso blanco en Shakespeare posee una vitalidad emotiva y una riqueza imaginativa, porque permite alcanzar un tono que tiene que ver con las grandes preocupaciones humanas, por oposición a los asuntos puramente mundanos y moralizadores que habían sido los ejes de la Ilustración. Ahora bien, los ingleses necesitaron justificar la ruptura con la tradición clásica y asumieron una actitud programática deliberada y por lo tanto hay una prolífica producción de materiales teóricos y doctrinarios. Wordsworth, sus formulaciones críticas, Shelley, Percy, el esposo de Mary Shelley, defensa de la poesía, Keats en su correspondencia. En todos esos trabajos se busca rechazar, por un lado, la poesía artificial clásica y al mismo tiempo sentar las bases de lo que consideran la actividad creadora. En cuanto a la cronología, en Inglaterra específicamente, se toman como puntos de referencia varias fechas. Una es 1798, que es cuando aparecen las baladas líricas de Wordsworth y Coleridge. Una de ellas, la de Coleridge, Baladas del viejo marinero, tiene una fuerte incidencia en la novela que nosotros vamos a trabajar, Frankenstein, y que Jerónimo Ledesma plantea en su introducción como un poema fundamental que atraviesa, o mejor dicho, que se halla de manera oculta, trasvestido dentro del centro de la novela. Otra fecha que se toma es 1776, que es la fecha que coincide con la liberación de las colonias inglesas en América del Norte. Y también se toma como fecha 1789, que es la fecha de la Revolución Francesa. Ahora bien, ¿cuáles fueron las direcciones que en Inglaterra tuvo el romanticismo? Fundamentalmente en la poesía. Se van a dedicar a producir obras poéticas que justamente permiten al plasmar en el hacer mismo de la poesía la concepción que se tiene de la actividad creadora. Y esto es importante porque la actividad creadora, esta actividad creadora, no solo va a reflejar rasgos nuevos de sensibilidad y de estilo, sino que al mismo tiempo van a permitir expresar la libertad en la invención y incluso
encontrar que la poesía es la expresión más elevada y consciente de una tendencia configuradora. ¿Qué significa esto? Que toda obra de arte, que toda tarea creativa, desarrolla una forma de conformidad con el dinamismo interno. La imaginación humana obraría de manera análoga al principio divino, subyacente en la interminable labor creadora de la naturaleza. El poeta sería una especie de voluntad operativa, eh, una vocación creadora que se expresa a través de la labor imaginativa, orgánica y simbólica. Y al mismo tiempo, esta actividad creadora encontraría en la poesía la máxima actividad configuradora. Es decir, el hombre tiene facultad imaginativa y esa facultad imaginativa le permite dar forma, configurar sus sentimientos, sus emociones. Y a su vez, esas emociones y sentimientos quedarían objetivadas en la obra de arte. De manera que la obra de arte, a través de la forma, objetivaría lo subjetivo. Y esto es fundamental para la concepción romántica inglesa de poesía y de poeta. Fíjense que acá el poeta es semejante a Dios. Es una voluntad creadora, una voluntad reveladora, así como Dios ordena el caos y hace visible las formas, también el poeta revela un mundo y ese mundo tiene que ver justamente con la subjetividad del poeta que se objetiva en esas formas plasmadas en la obra de arte. De manera que es clave en Inglaterra la producción de poesías. La prosa, en menor medida, va a tener algunas expresiones como historias sentimentales, folclóricas, y también lo que en Inglaterra se denominó historias góticas. Y la aclaración de este término gótico es fundamental. Jerónimo Ledesma, cuando analiza Frankenstein, en su introducción, ahí va a plantear la importancia del gótico y cómo el gótico está incorporado en la novela. Pero eso lo vamos a desarrollar en otra clase. También la prosa se expresó a través de ensayos. Uno de esos ensayos lleva como título El asesinato como una de las bellas artes, que después va a influir en un escritor como Poe. Esta obra pertenece a un autor llamado Quincy. Además, bueno, y obviamente tenemos algunos escritores en prosa, no solo tenemos estas historias, sino que van a aparecer escritores, como es el caso de Mary Shelley, que escribe su Frankenstein. Al que después nos vamos a dedicar. Pero hay otras historias, pero ya más vinculadas al gótico. Y acá es donde nosotros tenemos que fusionar estas dos palabras, romántico y gótico. Antes
antes de entrar en el gótico, vamos a explicar qué significa libertad imaginativa. Porque la palabra sugestión, la palabra libertad y la libertad vinculada a la fantasía creadora, a la imaginación, eh, es clave para entender la concepción creadora de este grupo de artistas e intelectuales. De por sí el término libertad imaginadora evoca a una de las banderas del romanticismo, libertad. Libertad que los románticos van a tomar en el sentido de libertad para crear, no tanto en los términos políticos, ideológicos, aunque sí los románticos van a coincidir en parte con la Revolución Francesa y van a tomar o van a adherir a las ideas o a toda la ideología de la Revolución Francesa. Pero en Inglaterra hay como una vuelta de tuerca, es decir, cómo va a operar el escenario de la Revolución Francesa en una producción como la de Mary Shelley en Frankenstein. Por otro lado, la palabra imaginación es un término complejo sobre el que se ha escrito mucho y no deja de tener ciertas contradicciones. Por empezar, imaginación alude a una facultad que posee el hombre, es una facultad creadora, que justamente lo lleva a darle forma a sus emociones, a sus sentimientos, y las plasma en obras de arte. Y ese lenguaje, el lenguaje de la obra de arte, sería justamente el lenguaje equilibrado, armónico, universal, y de algún modo le confiere objetividad absoluta. Esta capacidad de configurar, que se parece a la actividad conformadora de Dios, hace que el poeta sea pensado a imagen y semejanza de una divinidad y que sea la poesía la máxima expresión de esa actividad creadora. De manera que la labor imaginativa, orgánica y simbólica viene a ser una cifra, una clave de nuestra misión en la vida. La palabra imaginación también está vinculado a cierto sentimiento poético y a la exploración de las regiones más profundas de la conciencia. De allí que poetas como Wordsworth va a forjar la idea de una poesía similar a los estados oníricos y a las fronteras del inconsciente, como modos desconocidos de ser. Coleridge va a asociar la poesía a una especie de traducción de un sueño. El poema sería justamente una elaboración de algo que se produjo en un ensueño o sueño. Como una especie de producción que surge entre la vigilia y la hipnosis, ¿no? Como estar hipnotizado. Otros van a asociar la poesía a cierto efecto mágico, encantatorio, producido por ciertas asociaciones semánticas y ciertos recursos propios del verso, como la prosodia, y ciertos recursos formales.
Estos recursos son un anticipo, un anuncio de lo que después se va a ver en el siglo XX con las vanguardias, sobre todo el surrealismo. Así que en esto vamos viendo cuáles son las implicaciones de este término imaginación. Pero además de la imaginación, hay que vincular esta cuestión del gótico, porque el gótico es justamente un estilo artístico en Europa occidental. Ese estilo es el resultado de una evolución del estilo románico entre los siglos XII y XVI. Ese estilo estaba estrechamente vinculado a la arquitectura, una arquitectura que se caracteriza por un arco ojival, los pináculos y las elevadas agujas. Este estilo comenzó hacia mediados del siglo XII en París, luego se difundió por toda Europa gracias a la construcción de abadías, de monasterios. La catedral gótica participa de la llamada estética gótica. Esa estética gótica se caracteriza por las miniaturas que ilustran episodios bíblicos, la bóveda gótica estrellada octogonal con nervaduras que parten de ménsulas esculpidas. Pero además de aludir a la arquitectura y a ciertas construcciones, el gótico también hace referencia a una lengua, la lengua germánica de los godos, germánico oriental. Como expresión, el arte gótico fue empleada por un historiador y un artista italiano, Giorgio Vasari, renacentista del siglo XVI, quien va a designar al arte de los godos y al referirse a los godos va a aludir a pueblos bárbaros medievales. De manera que en un principio el término gótico tuvo un sentido peyorativo, despreciativo, por esta vinculación con este pueblo germánico al que se caracteriza de bárbaro. En Inglaterra, gótico está vinculado a lo que se denomina terror gótico. Y ese terror gótico se expresa en la narrativa gótica, que es un género literario nacido en Inglaterra a finales del siglo XVIII, relacionado con este terror, que es una especie de combinación de ficción y de horror, la muerte, y en algunas ocasiones aparece el romance. El origen de este género literario de narrativa gótica se le atribuye a un autor inglés, Horace Walpole, quien escribe en 1764 El Castillo de Otranto, y que lleva además como subtítulo Una historia gótica. Esta novela tiende hacia la emoción, entendida como un terror placentero. Este terror placentero se va a extender a toda la producción romántica. En algunas ocasiones el terror placentero se vincula a otra idea, a otro concepto, el concepto de lo sublime, entendiendo por sublime un sentimiento indescriptible que nos lleva más allá de nosotros mismos. Edmund Burke va a definir lo sublime
como la emoción más fuerte que la mente es capaz de sentir. Y en esta acepción es importante destacar la oposición de dos palabras: emoción frente a mente. Emoción vinculado justamente a esa subjetividad, a esa experiencia que tiene que ver con la vida interior, psíquica, frente a la mente estrechamente vinculada a la lógica matemática del racionalismo cartesiano y que habían tomado como bandera los de la filosofía de la Ilustración, los iluministas. De manera que Burke expresa que ese terror placentero tiene que ver con esa superación de la emoción por sobre la mente. La mente apenas es capaz de sentir. La mente es limitada porque puede la mente trabajar con axiomas, pero no puede abarcar totalmente las emociones, simplemente apenas las puede sentir. A su vez, esta idea de sublime también fue definida por Immanuel Kant. E Immanuel Kant, cuando define lo sublime, lo define como esa experiencia vivida por el poeta frente a lo infinito, a lo inconmensurable. Frente a ese infinito, el poeta se aproxima, se acerca a través de esta experiencia sublime, de esta emoción más fuerte que la mente, se aproximaría a esta idea de lo infinito. Pero esta idea de lo infinito es captada por ese sentimiento que va más allá de uno mismo, no por la mente. Al mismo tiempo, esta novela gótica fue seguida por otros escritores como Clara Reeve, Anne Radcliffe y Matthew Lewis. Matthew Lewis, autor de una novela, El monje, y Anne Radcliffe, Los misterios de Udolfo. También más tarde, en el siglo XIX, van a seguir cultivando esta narrativa gótica, Mary Shelley, y también Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe va a trabajar el gótico de manera muy particular. Cuando lleguemos a esa unidad vamos a ver cómo está presente. Uno de los textos con los que vamos a trabajar presenta estos elementos del gótico. Charles Dickens, en la novela Canción de Navidad, también va de algún modo a trabajar algunas de las líneas y de los motivos de estos escritores vinculados al gótico. Este gótico, además, participa de ciertas iconografías o paisajes, y esos paisajes o tópicos tienen que ver con cementerios, con páramos, con castillos tenebrosos, repletos de misterios, con ciertos villanos infernales, hombres lobos, vampiros. Aparece también el tema del doppelganger o el doble, las transmutaciones, incluso hasta los demonios. Estos castillos embrujados, criptas, fantasmas, monstruos, tormentas, tempestades. Todo eso además vinculado a una preferencia por el momento del día, que es la nocturnidad. La nocturnidad, lo crepuscular. A su vez, el gótico elabora una serie de convenciones que no son inventadas por Walpole. Ya tenían
toda una tradición en Inglaterra, sobre todo en la literatura popular y folclórica. Y esas convenciones del gótico tienen que ver con el asombro y el terror. Asombrarse y al mismo tiempo aterrarse, próxima a la idea de lo sublime. Esto implica una suspensión de la incredulidad que requiere que el lector acepte, al igual que el protagonista, que hay un más allá de lo que tenemos enfrente. Por otro lado, el escenario predilecto del gótico va a ser el medieval. Ese medieval que muestra justamente esas arquitecturas extravagantes de las catedrales, de las abadías, de los monasterios. Lo macabro y lo mórbido. Es decir, en general el gótico muestra escenarios de decadencia, de muerte y de morbo, es decir, aparecen cadáveres, esqueletos, cementerios, aunque estos ya están presentes en un escritor que nosotros ya trabajamos, que es Defoe, no en Robinson Crusoe, pero sí en otra novela, Diario del año de la peste. También hay todo, en el gótico hay una estética emocional. Esa estética emocional tiene que ver con lo que definió Burke como sublime, ¿no? Aquello que produce una emoción muy fuerte, tan fuerte que la mente apenas es capaz de sentir. Y esa emoción fuerte estaría justamente evocada por el terror. Es decir, el terror y en cierta medida la oscuridad. Estas son las palabras clave, muerte y justamente terror.